Gracias, Pablo. Y bueno, nosotros vamos a retomar el tema de las elecciones en Ecuador y para eso vamos a conversar con 12 invitados. Paz Milet, bienvenida, periodista, magístra en estudios internacionales, académica, investigadora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Paz, como siempre, un gusto. Y Carlos Meléndez, cientista político y académico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a partir primero por la sorpresa de esta elección, podríamos decir. Yacu Pérez no estaba en las encuestas tan posicionado como para ser ya un hombre que está peleando palmo a palmo con Guillermo Lasso para competir en esta segunda vuelta. ¿Qué les pareció primero esta irrupción de este candidato de izquierda, ambientalista e indigenista? Bueno, la verdad es que las encuestas no daban, ¿no es cierto?, la posibilidad de que el movimiento de Yacu Pérez se planteara como peleando incluso el segundo lugar como está ahora. Pero se entiende también con la gran dispersión del voto. Se presentaron 16 candidatos, ¿no es cierto?, y de alguna manera en el último tiempo la concentración fue entre los correístas y los anticorreístas. Y en ese sentido, Yacu Pérez es visto dentro de Ecuador como el que más pelea le puede hacer al candidato correísta. No así Lasso, ¿no?, que se ve que no puede captar tantos votos de adhesión. Pero ya incluso en el momento de presentarse a la elección, Lasso dijo que en una segunda vuelta él está dispuesto a votar por Yacu Pérez, como también lo ha hecho el candidato que tiene 16%. Entonces se le vio como una alternativa real y pudo captar la adhesión ¿no es cierto?, además de un sector que lo ve como un proceso de cambio, con una agenda nueva y transversal de todas las edades, con una agenda ambientalista. A ti, Carlos, ¿qué te pareció la irrupción de Yacu Pérez en estas elecciones en Ecuador? Una irrupción inteligente en términos de que la competencia política en Ecuador se organizaba en términos de correísmo, anticorreísmo. Yacu Pérez y el otro candidato, Xavier Hervas, decidieron poner otro eje de competencia electoral. Al eje correísmo-anticorreísmo se le superpuso otro eje transversal, que era el eje progresista versus conservador, en términos de los valores. De ese modo, el candidato correísta Arauz y el candidato Lasso terminaron en el campo conservador y el candidato Pérez y el candidato Hervas terminaron representando una agenda postmaterial, una agenda en el caso de Pérez sintonizaba con el movimiento indígena y en el caso de Pérez y de Hervas que también sintonizaban con una agenda más de identidades sexuales, por ejemplo. Entonces, estamos ante un nuevo eje de competencia que debilitó esta polarización que existía en Ecuador y que ahora uno de estos dos candidatos progresistas, por decirlo de un modo, que es el caso de Pérez, está compitiendo voto a voto con Lasso para pasar a la segunda vuelta. Las últimas noticias de Ecuador hablan de una ligera, por cientos de votos nada más, una ligera ventaja de Pérez. Y bueno, vamos a tener que esperar hasta los próximos días para ver quién pasa a segunda vuelta con el correísmo. Fueron 16 candidatos los que se presentaron a estos comicios, un número muy alto para un país que no es tan grande, es más bien pequeño. ¿A qué se debe o qué rol tiene acá Lenín Moreno, su gestión, para que llegásemos a este contexto político en Ecuador, que se presenten 16 candidatos en estas elecciones? Yo creo que Lenín Moreno, como decía el entrevistado anterior, en un primer momento hizo una gestión bastante llevadera, ¿no es cierto?, sobre todo porque se veía generar una institucionalidad para frenar a un Correa que lo llevó al poder, ¿no es cierto?, porque él era vicepresidente. Pero después, en la segunda etapa de su mandato, ha hecho una gestión desastrosa desde el punto de vista económico, social y sobre todo de la pandemia. Ecuador es uno de los países, ¿no es cierto?, que respecto a su tamaño, como tú decías, tienen la mayor cantidad de muertos. Entonces, eso captó de alguna manera el interés de participar en estas elecciones para romper con esa lógica de Pérez. Lo que uno hablan de una continuidad del modelo de Correa que lo llevó al poder, y otro, como, ¿no es cierto?, el candidato que hoy tiene la primera opción, dice que no, que Moreno fue un quiebre y que hoy tienen que reconstruir el proceso de revolución. Entonces, en ese marco, la construcción que hizo el propio Lenín Moreno, su gestión, motivó, ¿no es cierto?, esta participación masiva.
Carlos, ¿crees que fue un error que Lenín Moreno se haya alejado de la figura de Rafael Correa y que haya sido finalmente, o muchos lo consideran como un traidor de la Revolución Ciudadana, finalmente un presidente, como lo decía Paz, que está dejando el poder con un nivel de aprobación bien bajo, con problemas económicos muy profundos? ¿Crees que fue un error finalmente que él se haya alejado de la figura de Rafael Correa, que sigue siendo muy importante en Ecuador? Lo que pasa es que el correísmo estaba dividido. O sea, el hecho de que Lenín Moreno fue candidato presidencial de Correa no significaba hace 4 años que expresaba de manera genuina todo el espectro correísta. El correísmo llegó muy debilitado a esa campaña. Hay que recordar que ganó en segunda vuelta por muy poco margen a Lasso precisamente, y una vez en el poder decidió, creyó él, representar a un sector del correísmo y en un momento representar al correísmo sin Correa. Pero eso significaba aliarse con otros sectores poderosos en el país, sectores económicos. De hecho, hizo una alianza con la derecha del Partido Social Cristiano, que tiene su base política en el Guayas, en la costa del país. Y esa alianza con otros actores, que en teoría era una buena idea para poder formar su propio proyecto político, lo terminó derechizando, lo terminó llevando a una agenda distinta. Eso también le permitió alejarse de las denuncias de corrupción, recordemos, que habían sobre Correa y una élite del correísmo. Entonces, hasta cierto punto era lógico, era racional este distanciamiento. Pero obviamente en un país sin partidos políticos enraizados como es el Ecuador, no tenía pues los vínculos y las bases como para poder forjar un movimiento propio, y terminó como un pato rengo, un lame dog en la presidencia. Ahora, hay que mencionar, y esto es una cosa que es una novedad, que en Ecuador los 16 partidos implican pues que estamos ante un sistema partidario debilitado, pero un dato importante, hay un viejo partido que ha resucitado en esta elección, que vale la pena mencionar, que es Izquierda Democrática, un viejo partido que llegó a la presidencia en los 80 con Rodrigo Borja, un partido socialdemócrata que sorprendentemente obtuvo casi 16 puntos porcentuales y quedó a 4 puntos de una segunda vuelta. Esto implica que también los viejos partidos, los viejos dinosaurios pueden resucitar a veces. Paz, en términos de la región de América Latina, ¿cómo ves tú un eventual regreso del correísmo? ¿Podríamos hablar ya de un regreso de ese periodo de progresismo, de la ola rosa, de la patria grande que hubo acá en América Latina? ¿Cómo ves tú la figura de un Correa o el correísmo si es que finalmente vuelve al poder en Ecuador? Eso es algo que se ha querido plantear a nivel de discurso, pero yo creo que las condiciones son muy distintas. Ya no está un Chávez, Maduro está muy mermado en su poder y tampoco tiene la capacidad de desarrollar, por ejemplo, la diplomacia del petróleo que podía desarrollar Chávez, ¿no? Bueno, el movimiento también que volvió al poder en Bolivia, ¿cierto?, no tiene la misma fuerza que tenía Evo Morales y también está enfrentando una crisis muy profunda. Las condiciones de la región no son las mismas, ¿no es cierto? Hay una mayor polarización, una mayor fragmentación, distintas tendencias políticas y también la región está enfrentando una de las crisis económicas más importantes. Lo ha hecho ver la CEPAL, ¿no es cierto? Estamos en pleno proceso de pandemia, pero después de la pandemia incluso se habla de más de una década perdida. Entonces yo creo que las prioridades van a ser otras y no veo que tengan la capacidad en estos momentos que se tuvo anteriormente cuando estaba Chávez, cuando estaba Correa, cuando estaba Evo Morales, y también un apoyo no en el ALBA, pero sí en otros espacios de, por ejemplo, los Kirchner, ¿no?, en Argentina. Carlos, y en ese sentido, una eventual victoria de Yacu Pérez, ¿la podrías asimilar con lo que ocurrió en Bolivia con Evo Morales cuando llegó al poder, o son contextos totalmente distintos? Yo creo que la buena noticia para la izquierda latinoamericana es precisamente la emergencia de Yacu Pérez. Yacu Pérez es el candidato indígena de más alta votación histórica en el Ecuador.
Pero y es y representa una izquierda que se distancia de la izquierda bolivariana, que tenía más bien una mochila pesada por ser autoritaria y por ser reaccionaria. Esta es una izquierda post-estallido. Recordemos que en Ecuador también en octubre del 2019 hubo un estallido social y por lo tanto comulga muy bien estas reivindicaciones étnicas, estas reivindicaciones identitarias que tienen que ver con la mayoría de la población indígena en Ecuador, pero también muy liberal en términos de reconocer las identidades sexuales, una agenda verde, una agenda medioambiental y desmarcándose de este legado autoritario del socialismo del siglo XXI. Entonces, me parece que estamos viendo efectivamente un retorno de la izquierda conjunta, pero es una izquierda post-estallidos. Es una izquierda del siglo XXI, pero con un lado liberal mucho más desarrollado, que en Chile también lo hemos visto. En Chile la modalidad es más institucional, por ejemplo, la agenda feminista y la agenda de la reivindicación de las identidades mapuches y indígenas en el país han tenido un espacio más institucional a través de cuotas y de representación parlamentaria. En Ecuador, esta amalgama de agendas identitarias, sexuales, étnicas, medioambientales, termina apareciendo como una novedad saludable que lo diferencia de la izquierda bolivariana. Paz y Carlos, muy breve, ya estamos cerrando nuestro programa. Lenín Moreno pidió un rescate millonario al FMI y todos los candidatos han dicho de que no van a respetar las condiciones que firmó Lenín Moreno con el FMI. Ese va a ser un problema muy importante para el próximo presidente de Ecuador. ¿Cómo proyectan esa relación entre el futuro presidente y el Fondo Monetario Internacional, que sabemos es bien estricto con el cumplimiento de estas exigencias que siempre pide? Bueno, muy difícil, porque una cosa es lo que se diga, ¿no es cierto?, a nivel de programa, de lo que se vaya a plantear como una de sus primeras medidas, ¿no? Pero lo otro es lo que se puede hacer en la práctica, porque ya hemos tenido en la región, ¿no es cierto?, antecedentes de presidentes que se negaron a cumplir con las condiciones del Fondo Monetario Internacional y que incluso tuvieron que dejar el poder antes de terminar el periodo, como fue Raúl Alfonsín en Argentina, ¿no es cierto? Las condiciones, yo no sé si en este momento están para plantearse de esa forma con el Fondo Monetario Internacional. Sí sé que Ecuador está viviendo una crisis muy profunda, pero yo creo que también eso va acompañado de un discurso de cuestionamiento respecto, por ejemplo, a si mantenerse en la dolarización o no. Y eso creo que van a ser dos temas cruciales que va a tener que enfrentar el presidente, ¿no es cierto?, que sea electo, pero que va a ser un escenario particularmente difícil. Carlos, muy breve. Sí, y que es un reto mayor en el caso de Yacu Pérez. Yacu Pérez no cuenta por ahora, en todo caso, con un equipo de economistas, con un equipo de tecnócratas que pueda sostener el desafío económico después de la crisis del COVID y la necesidad de la reactivación económica. En el caso que Pérez pase la segunda vuelta, el desafío es mayor por esta debilidad que tiene en su equipo de gobierno. Carlos Meléndez, Paz Milet, muchas gracias por acompañarnos hoy día en nuestra conexión global dedicada a las elecciones presidenciales en Ecuador. Siempre las elecciones acá en América Latina nos interesan y esta en especial porque Ecuador siempre tiene una cercanía muy particular con nuestro país. Les quiero agradecer su presencia y bueno, a ustedes también por habernos acompañado en esta conexión global dedicado entonces a las elecciones